Bueno, muchas gracias Alejandro por grabarnos y por venir sobre todo a vosotros a esto que será el inicio de los talleres que intentamos organizar desde el Lab. Como sabéis, organizamos meetups que vienen más de 200 personas, pero eso, bueno, nuestra idea este año es hacerlo cada 2 meses grandes y luego todas las semanas hacer talleres de cosas más concretas. Y bueno, un poco como resumen y para que sepáis lo que hacemos aquí, el eje en el que hemos situado el laboratorio, esto es un laboratorio de transformación digital que intentamos hacer productos digitales y nos centramos en 3 cosas: validar, desarrollar y acelerar. Yo creo que todos los emprendedores desarrollamos y aceleramos, y el validar lo hacemos desde el instinto, pero cuando conocimos a Iván Caloto, que es quien va a dar el taller de hoy para aprender justamente a validar, pues dijimos, jolly, hay una metodología que sirve para lo que nosotros hacemos desde dentro, saber si funciona y no tener que gastar recursos en desarrollar y menos en acelerar. Y bueno, Iván es un especialista en esta materia y ha inventado un algoritmo que permite saber, se llama Lido, saber si un negocio, antes de ponerse a desarrollar y acelerar, si merece la pena a través de un algoritmo y de mucha información que ya tienen. Y de hecho lo hemos empezado a mover en medios y ha sido un éxito rotundo. Va a aparecer en 5 días, en Intereconomía, porque en el mercado es una necesidad muy grande que existe de todo esto. Entonces, Iván, le voy a dejar hablando ya y nos va a enseñar una mecánica muy buena. Gracias. Bueno, pues espero que vengáis con ganas porque voy a dar un poco la chapa al principio y después será todo muy práctico, muy rápido. Y nada, primero agradecer a José Luis porque, bueno, al final José Luis, Alejandro, un montón de gente que hemos conocido durante este último mes, pues lo que nos ha... Al final todo esto hemos llegado a un punto de saturación máxima, que estamos metidos en 1000 proyectos, aprendiendo un montón. Yo ahora os contaré un poco de dónde venimos, hacia dónde vamos y, bueno, sobre todo contaros algo sobre Valido y sobre un problema que hay en el mercado, que vamos a hablar ahora sobre él. Pero antes me voy a presentar. Me llamo Iván Caloto, como dijo José Luis, y llevo desde los 17 años emprendiendo negocios digitales, la mayoría de ellos sin éxito. Entonces sé muy bien lo que no hay que hacer, eso os lo puedo garantizar. Durante estos casi 10 años, un poquito más, al final me especialicé en lo que no hay que hacer. Un día me levanté, hace 3 años, y con mi socio Martín y mi socia Ámbar nos dimos cuenta que de todas esas estampadas que nos metimos, todos esos golpes que nos metimos, pues nos dimos cuenta que en todos había algo común, que en todos había un método, en todos giramos por el mismo camino y al final teníamos soluciones diferentes, eran sectores diferentes, pero en todos el camino era el mismo. Entonces sacamos una serie de parámetros, una serie de metas, una serie de, digamos, de ruta para llegar a un punto común, que era tocar mercado lo antes posible, porque al final de lo que os vengo a hablar es de ser ágiles, de ahorrar dinero y de tocar mercado lo antes posible, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis la definición de taller. El año pasado yo estaba aprendiendo mucho del mercado, sobre todo del mercado de los emprendedores, que es de donde yo venía, y me di cuenta que a la mayoría de los talleres que iban no eran talleres, que eran charlas, vendían la marca, se iba el señor, el ponente por un lado, y nos quedábamos el resto, pues un poco esperando a, bueno, y cuál es el resultado de todo esto, ¿no? Por eso quiero definir, lo encontré en Wikipedia, el significado de un taller es que nos involucremos los presentes y de alguna forma que aprendamos de una forma práctica, ¿no? Entonces, al final, os voy a hacer involucraros ahora un poquito y al final, pues, me gustaría que, viendo vuestro perfil, saquemos una serie de ideas o conclusiones, pero llevadas a la práctica, es decir, que aquí mismo podamos ver cómo validar una idea de principio a fin. Yo voy a poner algún ejemplo, pero me gustaría que como emprendedores o como empresarios que somos todos aquí, pues que viéramos nuevas oportunidades y que entre todos supiéramos cómo validarlas y que ejecutemos un plan aquí, que pensemos un plan para posteriormente ejecutarlo, de cómo sería esa validación de mercado, ¿vale? Entonces,
claro, para involucraros no queda otra que nos presentemos, ¿no? Súper rápido, porque si no ya sé lo que pasa, ya lo he probado, empezamos a hablar, cada uno estira, nos cuenta su vida, su familia, su perro. Entonces, pues de una forma súper ágil, quiero que, bueno, que os defináis, que os describáis de esta forma. Y bueno, pues si queréis empezamos por ahí. Bueno, yo me llamo Pablo, me dedico al e-commerce y bueno, estoy aquí pues para ahorrar dinero y tiempo. Si no funciona, pues a otra idea. Ok. Pues me llamo Javier, me dedico a estudiar prácticamente todo lo que me rodea y estoy aquí por la necesidad de seguir aprendiendo y ampliar mis conocimientos. Yo me llamo Alberto, me dedico a los estudios y estoy aquí por descubrir este nuevo mundo. Adrián. Me llamo Adrián y me dedico a emprender y estoy aquí porque conozco a Iván Caloto y quería escucharle la banda público. Me llamo Kino, me dedico a la formación en criptomonedas y estoy aquí para aprender a validar pequeñas ideas. Estupendo. ¿Así cuento yo? Claro. Yo me llamo Luis, estoy con una startup con unos amigos y estamos mirando con Iván la posibilidad de hacer algo. Y bueno, porque me apunto a todo, soy un pesado que apunta a todas las posibilidades de ejemplo. ¿Quieres por ahí? Pues yo me llamo Alejandro, actualmente me dedico a ayudar a empresas a transformarse digitalmente y estoy aquí porque regularmente pues tengo que hacer mucho parte de estrategia, hago alguna vez dinero de camas, cosas de estas y me gustaría conocer cómo trabajas. Muy bien, pues empezamos. Luis. Vale, tú ya te conocemos, pero si quieres... Bueno, Pero yo estoy aquí para aprender la metodología a saco. bueno, en profundidad total. Exacto. Pues empezamos. Hemos dividido la presentación en tres partes, casi es como design thinking. Primero, conocer un poco el problema al que nos enfrentamos todos, emprendedores, empresas, vuestra madre, vuestro padre, todo el mundo se va a enfrentar a un problema que ahora vamos a ver, o oportunidad, depende cómo se vea. Vamos a ver soluciones, una sobre todo para ese problema, y después casos de cómo valido yo y mi equipo pues solucionamos y entramos en ese problema, ¿vale? Entonces, ¿alguien conoce qué es esto? La singularidad tecnológica. Yo he oído que es cuando la máquina supera al humano, ¿no? ¿Puede ser? No, es cuando se hace una simbiosis, creo, ¿no? Pues lo tenéis que buscar, estudiároslo. A mí me queda muchísimo por aprender, obviamente, pero cuando lo descubrí dije, joder, qué gusto. Es un término que describe la velocidad del cambio que estamos viviendo. Cuando vemos las empresas que están cerrando, cuando vemos los emprendedores que se están volviendo locos desarrollando ideas, las sacan al mercado y ya les pasó el tren, cuando vemos que, pues, por no ser pesado, Nokia, Kodak, los de siempre, que no consiguen adaptarse al mercado, que cierran todos, que la velocidad del cambio, que todos nosotros estamos metidos en el ajillo y la velocidad del cambio nos va a pillar a todos, en menor o mayor medida, pero nos va a pillar a todos. Entonces, leer sobre esto, porque al final lo que se resume es en que los cambios más grandes de la humanidad, digamos en los últimos 2000 años, fueron cada 500, cada 100, cada 50, cada 10, cada 5. Y después, cada uno que se invente o que lea sobre esto y que saque sus propias conclusiones, que lea, pero lo que se acerca es terroríficamente rápido y hay que estar al día, básicamente, ¿vale? Aquí lo he definido como un problema. El problema se puede ver como una oportunidad, porque siempre que hay una crisis ya sabemos lo que hay por el otro lado, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene esto para vosotros y para mí y para todo el sector empresarial? Pues esto. En 1960, en la Edad Media, la esperanza de vida de las empresas cuando nacían era 60 años. Es decir, yo me construyo la empresa y voy a estar 60 años en el mercado. Bueno, pues ahora es 20, se está pues, empezando a disminuir cada vez más. No sabemos lo que pasa, porque no soy adivino, pero pues podéis ver cómo se ha reducido en los últimos 60 años. Entonces la solución, más allá de lo que
yo pueda hacer en válido lo que nuestro equipo os pueda ayudar. Realmente la solución pasa por tener menos miedo al fracaso, en definitiva, porque los cambios no se pueden liderar sin equivocarnos, es imposible. Entonces, moraleja, falla, pues lo que nos dice Lean Startup, ¿no? Pero Lean Startup parece que es solo Startup, pero es que el Lean, el término Lean lo tenemos que empezar a aplicar a nuestra propia vida personal, a nuestro entorno, a nuestra empresa, si puede ser. ¿Por qué? Porque al final lo que nos dice Lean es que vas a aprender fallando muy rápido, en definitiva. Entonces, ¿cómo se puede aprender y fallar rápido en la vida personal? Pues fácil, principalmente perdonando. Es decir, yo me he equivocado, te pido perdón y viceversa, sabiendo perdonar. Estamos viendo que gracias a la tecnología cada vez los problemas son más graves. ¿Por qué? Porque cada vez pues, discutimos más rápido con la novia, es decir, si queremos discutir ahora mismo con la pareja, tardamos 30 segundos, mandamos un detonante por WhatsApp y ya la jodimos. Entonces, es así. Entonces, al final es un poco construir nuestra vida basada en Lean, de tal forma que si el objetivo es validar nuestra felicidad, ya hablando un poco términos empresariales, si el objetivo es validar nuestra felicidad, al final lo que tenemos que hacer es pequeñas pruebas para encontrar la felicidad. O sea, la felicidad, pues no nos vamos a levantar un día, considero, y vamos a decir, coño, esto es lo que me gusta. Sin probar un montón de cosas que tenemos hoy en día en nuestras posibilidades, pues no lo vamos a encontrar. Y además, el hecho de fallar es la principal razón por lo que os estoy contando esto. Me he estrellado con 3 startups y al final esas 3 startups me han dado una base metodológica para estaros contando algo que me ha ayudado a ayudar a otras empresas a que innoven de una forma súper ágil. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Bueno, pues antes de nada, el reto sería este, porque al final cualquier problema hay que definirlo bien. Y el reto, ya dejamos un poco la parte personal y entramos en la parte profesional, el reto sería cómo generar nuevo valor al mercado de una forma ágil. En definitiva, ¿esto qué quiere decir? Pues que no nos suceda lo que les ha pasado a empresas como a Nokia. Nokia, estamos cansados de oírlo, yo también, pero es muy fácil de contar y la gente lo entiende. Pero casos como Nokia pasan todos los días alrededor nuestro, las empresas locales cierran, las ferreterías cierran y claro, pues no tienen esa relevancia, no salen en los medios y no nos enteramos, pero realmente está pasando y en realidad lo que tenemos que entender es cómo seguir aportando valor al mercado para ser lo suficientemente relevantes para no morir. En definitiva, y si te mueres, pues aprender de cómo has muerto y aprender cómo te tienes que levantar para volver a crear algo con tu sabiduría, que al final es quien te define. Entonces, nosotros, al final de todo este camino, en este camino, excepto los 2 primeros o 3 primeros años de mi etapa emprendedora, siempre tengo que hablar en plural porque siempre fui muy bien acompañado de al menos 3 socios míos que no me han fallado en ningún momento, que siempre he estado con él a las duras y a las maduras. Y al final lo que nos hemos dado cuenta es que lo que le hace falta a una empresa es la agilidad mental. Es decir, llevas 10 años haciendo siempre lo mismo, despeja tu chip, entiende que puedes hacer muchas más cosas, que al final tu valor no es tanto el valor que estás entregando al mercado, sino el valor de conocimiento que has tenido durante 5, 10, 15, 20 años. Aprende y entiende que puedes hacer un montón de cosas más y aportarlas al mercado. Esto suena muy bonito, luego vamos a ver cómo se puede hacer en un caso práctico, ¿vale? En definitiva, nosotros lo que hacemos es, del mundo donde venimos, que es el mundo startup, que la agilidad premia porque no hay dinero y la financiación que tienes probablemente no sea tuya, entonces vas más apurado aún y tienes que... Me gustaría hacer un hincapié en que no sé si conocéis qué es una startup. ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien me lo puede definir? A ver si alguien opina igual que yo. Unas empresas de rápido crecimiento,
¿Alguien más por ahí? Una empresa que está iniciando y que tiene una idea, la quiere materializar. Para mí, y es opinión personal, una startup no es una empresa, eso es lo primero. Tomando como tal startup, porque ahora Slack también se le puede llamar startup, para mí Slack no es una startup, es un avión o es un cohete. Para mí startup es un grupo de colgados buscando un modelo de negocio. Ya está, en definitiva es eso. No hay empresa, se puede constituir una empresa, pero no hay nada refutado en el mercado, no tienes datos de hace 10 años como para decir, o datos macro como para decir, oye, pues dentro de 2 años, por eso los business plan y por eso esos modelos financieros a 3 años, a mí cuando leo alguno en una startup me hace gracia, porque visteis algún modelo de esos que saliera negativo o algún estudio de mercado que no dijera que el producto o servicio que van a lanzar es la hostia o que tienen una oportunidad brutal. Bueno, pues en teoría lo que nosotros queremos aportar al tejido empresarial es la agilidad mental y operativa que tienen las startups para que despeguen nuevas oportunidades de negocio en las empresas que pueden estar consolidadas o no en el mercado, ¿vale? Entonces, el resumen de todo y lo que nos define, porque al final no nos gusta ponernos el mote de que somos una agencia de innovación, nos gusta decir que somos una agencia de validación. En definitiva, nosotros no hacemos un plan de innovación, no nos gusta hacer planes como tal, sinceramente no nos gusta planificar nada, nos gusta la ejecución. Es decir, cuando alguien llega junto a nuestro y nos dice, no, voy a lanzar esta idea de negocio, mi target es tal, y le digo, ¿cuánto has vendido? No, nada. Entonces, ¿por qué lo sabes? No, porque he hecho un estudio de mercado. Demuéstralo. Vamos a vender y me lo demuestras, a ver si es ese. Entonces es cuando ya empezamos a hablar de hipótesis. Y lo que nosotros hacemos es, no construyas, no hagas nada, no diseñes, no pierdas el tiempo, no hagas una aplicación móvil, no escribas ni una línea de código sin antes validar. Y es tan fácil como lo vamos a ver ahora, pero es tocar mercado y decirle al usuario que te estás enfrentando con él que ya lo tienes hecho. Es que el usuario te va a perdonar, al final te va a perdonar porque tú le estás aportando valor o le quieres aportar valor en el futuro. El usuario siempre nos va a perdonar. Bueno, vamos a decir casi siempre, ¿no? Entonces, sin más, os cuento el proceso que nosotros seguimos. El proceso se divide en 3, para nosotros es 1, pero si os lo cuento como 1 no lo vamos a entender. Entonces, en definitiva es lo que os comentaba antes, llevar algo nuevo al mercado sin que esté desarrollado y entender si hay validación. Palabra validación, ¿qué es validar? Pues validar es que el concepto está conforme a las necesidades de mercado, ¿vale? Aún no hemos hablado del modelo de negocio, yo no he dicho nada de precios, no he dicho nada de modelo de negocio, he hablado de interés de mercado, que ese producto o servicio hay alguien que está interesado en el mercado. Este es el proceso, ¿vale? Luego vamos a ver un ejemplo. Primero, si nos centramos a la empresa, lo primero que hay que entender era el valor que os contaba antes, es decir, mi empresa X lleva 7 años en el mercado, esta es la actividad que llevamos haciendo. A mí, sinceramente, eso me da un poco igual. Yo lo que quiero saber es cómo es tu estructura, cuáles son tus objetivos, cuál es tu misión, cuál es tu visión, qué conocimientos tienes dentro del equipo, qué sabes hacer y cómo se puede materializar eso en el mercado, ¿vale? Entonces, hacemos 1, 2, 3, las sesiones que hagan falta con ellos para entender realmente qué nuevas oportunidades se pueden crear. Al final siempre lo pongo con el ejemplo de este es el core del negocio y al final nosotros lo que hacemos es encontrar nuevas oportunidades alrededor del negocio para, en definitiva, posteriormente incorporarlas y que se adapte al mercado de una forma súper ágil, ¿vale? Entonces, primero entender, vale, entendemos que se pueden crear esas oportunidades. Segundo, explorar. Está muy bonito tener ideas de negocio, lo de siempre, pero si no tocan mercado, no sabemos si tiene algún tipo de interés en el mercado. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver luego un poquito más en profundidad, pero en definitiva lanzamos esa propuesta de valor al mercado a través de publicidad y vemos lo que pasa. A ver qué hace el usuario con esa publicidad y con esa propuesta de valor. Con todos esos datos que recopilamos, datos que vamos a ver ahora,
los introducimos en el algoritmo Lido. Lido no deja de ser una extensión del equipo de trabajo de Valido, por eso le llamamos Lido. Todo lo que hace Lido lo hacíamos antes nosotros manualmente. Nos empezamos a dar cuenta que después de 100 proyectos o más de 100 proyectos que llevamos, se cumplían una serie de patrones de validación. Es decir, nosotros, incluso a nivel interno, pues nos proponíamos, no voy a decir apuestas, pero casi de ¿esto crees que se va a validar? Sí. Y al final, al principio, casi nunca acertábamos. Después empezamos a acertar y después acertábamos al 100% siempre. O sea, no fallábamos nunca. Entonces lo que dijimos es, vale, cada análisis que nosotros hacemos nos lleva a hacerlo un porrón de tiempo. Este valor que le estamos aportando al cliente, que en este caso sois vosotros, nos dimos cuenta que si lo llegáramos a automatizar, ahorraríamos costes, sería más rápido y el cliente estaría más contento. Por eso al final acabamos desarrollando Lido, que es una extensión de nuestra mentalidad y agilidad de trabajo. Y posteriormente Lido nos va a decir una serie de métricas, que ahora vamos a ver, que nos van a hacer ver un poco el camino por donde seguir y sobre todo ver si existe una oportunidad o no de mercado, y aquí sí que ya estamos hablando de oportunidad de negocio, ¿vale? ¿A qué le llamamos oportunidad? Me imagino que lo estaréis pensando. Una oportunidad para nosotros puede haber muchísimas más a validar, pero en lo que al final nuestro historial está basado en esto: líneas de negocio nuevas, ideas de negocio, que también puede ser a cualquier empresario o emprendedor, validar canales de venta. Es decir, yo tengo mi propio comercio local desde hace 10 años y quiero encontrar a un nuevo público al que le pueda vender todo mi conocimiento a día de hoy en Internet. Bueno, pues hacemos un sondeo global y vemos dónde está, y cuando lo detectemos, pues vamos a por él y hacemos que compre. Y después encontrar nuevos segmentos de mercado, que en definitiva no deja de ser encontrar nuevas propuestas de valor a diferente público, ¿vale? Yo ahora un ejemplo real, que al final, pues no paro de hablar del futuro, pues voy a hablar ahora. Esto es un caso de una empresa que daba cursos de, bueno, sigue dando cursos de cocina. El problema que tenía esta empresa es un problema de escalabilidad. El año pasado el problema que tuvo fue que el volumen de clientes o el volumen de negocio que estaba generando era prácticamente el mismo que el de costes, o incluso superior al de costes. Al final el modelo, nos comentaba la directora de la escuela y nos comentaba su equipo, que al final era muy poco eficiente. Ya solo la preparación de los cursos y la anticipación del contenido tardaba muchísimo más tiempo y esas horas no estaban contabilizadas, y en definitiva a la hora de rentabilizar el modelo, si haces un buen estudio de costes, pues estaba regando dinero, para ser sinceros, ¿no? Entonces, en ese proceso de entendimiento vimos que el modelo presente que tenía, aunque le había funcionado durante muchísimo tiempo porque ella era autónoma al principio, pues a medida que iba incorporando nuevos empleados, la empresa acababa siendo rentablemente menos rentable, en definitiva. Entonces, a raíz de eso, también entendimos que bueno, su propuesta de valor al mercado, dando cursos, era principalmente dos. Hay un montón de escuelas de cocina en España, muchísimas online, muchísimas presenciales, y lo que vimos fue que ella se diferenciaba, su escuela se diferenciaba por la cercanía y por personalizar esos cursos. Es decir, ella no quería hacer un curso para 30 personas, sino que lo quería hacer para 5 y de una forma mucho más personalizada, con un tipo de comida a gusto del consumidor casi y con grupos muy reducidos. Entonces el reto ahí era cómo transformar, o cómo, aún no transformar, pero cómo encontrar nuevo valor en el mercado para esa escuela. Y lo que nos dimos cuenta a raíz de muchas conversaciones con ella fue que ese valor, pues ella constantemente nos decía: a mí me gustaría llevarlo en Internet, a mí me gustaría llevarlo en Internet. Al final Internet es un canal que hay que validar, y lo que nos dimos cuenta es que en Internet la competencia de formación de cocina
es terrible, o sea, es terrible, 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 no había por dónde entrar y al final, aunque ella tenga una marca personal muy potente, está compitiendo contra gente de MasterChef, o sea que lo iba a tener muy, muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo le podríamos dar el plus de su marca a esos cursos de cocina online? Pues lo que se nos ocurrió, más bien se le ocurrió a ella, fue dar cursos de cocina personalizados a través de videoconferencia, que esto es algo que no existe, al menos en España. Entonces, yo quiero cocinar un plato para mi novia este fin de semana, yo me conecto con la cocinera de turno, me cocina conmigo y yo tengo el plato preparado a las 8 en punto para cenar, ¿vale? Por otro lado, vimos por su historial, por estudiando toda su base de datos, empezamos a detectar patrones de que la gente, sus clientes, le gustaban las experiencias. Es decir, no experiencias como tal, sino que no iba al curso de cocina solo a formarse, sino que al final el curso de cocina era una excusa para conocer a gente y era una excusa para desconectar. Al final lo acabamos vinculando un poco como casi una clase de pilates, en definitiva. Entonces vimos que ahí había dos posibilidades a testar en el mercado, es decir, dos oportunidades nuevas a testar. Por un lado, las videoconferencias para cocinar en vivo y por otro lado, experiencias de cocina con amigos, ¿vale? Todo esto lo llevamos al mercado y ahora viene el grueso de verdad. ¿Cómo lo llevamos al mercado? Vale, dependiendo de las hipótesis que haya que testar, una hipótesis es una duda de mercado, de cliente o de problema que hay en el mercado que tenemos que resolver. Entonces lo llevamos al mercado a través de publicidad. Detectamos dónde está el usuario, que tenemos o no certeza de que va a estar interesado, lo empatamos con publicidad, en este caso, primero con las videoconferencias y después con las experiencias, dos propuestas de valor diferente, pero en teoría ella nos comentaba que el target en este caso era igual, no cambiaba. Como no lo tenía muy claro y como nosotros teníamos dudas, como os dije antes, que se estaba basando en muchos casos de hipótesis de su vida personal, pero el nuevo canal de internet realmente nunca lo había probado, pues decidimos no poner filtro de segmentación para encontrar realmente si a alguien en el mercado le interesaba esto. Bueno, lo que pasó fue que después de los dos testeos y después de que lo analizara Lido, pues vimos que algo que es obvio, pero hasta que no tocas mercado no lo sabes, las videoconferencias, la formación en general de cocina, donde más interés genera es para gente mayor de 45 años, especialmente mujeres, ¿vale? Ese sería el perfil ideal que vimos que le interesaba la videoconferencia. ¿Cuál es el problema? Que tecnológicamente la videoconferencia no es un buen canal para llegar a ellas. Consecuentemente lo que pasó es que generaba muchísimo interés inicial, pero cuando veían el tipo de formato que era, al llegar a la landing page y se ponía la propuesta de valor que era a través de videoconferencia, pues no se registraban. Es decir, no generaba un interés real, sí generaba un interés, digamos, parcial, la propuesta de valor de aprender en directo, pero no a través de videoconferencia. Entonces, aquí la mayor duda es cómo certificar 100% que fue por culpa de la videoconferencia. Vale, pues lo que hacemos, eso es una hipótesis de canal, en definitiva. Ponemos dos anuncios con la misma creatividad, exactamente igual, pero en uno pone videoconferencia y en otro no. Ya está. Vimos datos de CTR y vimos que en uno era un por 10 que en otro. Imaginaros cuál era el otro, videoconferencia. Entonces, videoconferencia no es el canal ideal para llegar a ese público que estaba interesado parcialmente, pero habría que crear otra cosa a través de otro canal, en definitiva. Vale, entonces, videoconferencia, tachamos. Por ahí no se puede tirar. Testamos experiencias. ¿Cuál fue el resultado? Muchísimo interés de nuevo, porque realmente Internet como tal genera muchísimo interés para formarte, pero muchas veces es formación, no una actividad de formación, que no es lo mismo. Es decir, no es hacer un curso de cocina presencial o en vivo, sino que lo que la mayoría de gente que busca cursos de formación es lectura, simplemente lectura, y ahí se acaba el cuento. Entonces las experiencias tuvo un resultado muy positivo.
digamos, las campañas salieron extraordinariamente bien. Lo que sucedió al final fue que generaba un interés, pero lo que pasaba es que esa señora, con su escuela de cocina, pues no se puede desplazar por toda España para ofrecer experiencias en vivo a grupos de amigos de 6 o 7 personas. Es decir, llegaron gente de Baleares, gente de Asturias, gente de mi tierra, de Galicia, gente del sur. La mujer tiene la escuela en Cáceres. Ya solo el desplazamiento iba a multiplicar por 2 el coste que le iba... Era un lío tremendo y al final, acordaros que uno de los retos era escalar, que sea un modelo escalable. Entonces, de alguna forma vimos que eso no podía tirar por ningún lado. Resultado, 2 propuestas de valor no validadas, pero lo que nos dimos cuenta fue que en las 2 había muchísimo interés, muchísimo interés. Tal vez el canal final no era el adecuado, entonces lo que nos dimos cuenta fue que podríamos vincular las 2. Hacer un curso de cocina express, pero presencial y no individual, sino grupal, y que sea una experiencia que al final a ella lo que le gustaba era la cercanía y estar en conjunto, dar una experiencia un poco más personalizada. Lo que vimos y llevamos al mercado a partir de ahí fue un nuevo testeo con un tipo nuevo de experiencias donde, independientemente del sitio, el usuario los pudiera personalizar, si podía ir con amigos, si podía celebrar un cumpleaños para su hijo, un cumpleaños para su marido, se podía hacer un desayuno el día de Nochebuena, es decir, un montón de cosas, digo Nochebuena porque lo testamos en Navidad, y al final eso arrasó, tuvo muchísimo éxito. Pero de nuevo teníamos el problema de cómo esta señora se desplaza por toda España para dar estos cursos, bueno, en definitiva estas experiencias. Y habiendo validado ya el modelo de negocio, habiendo visto que el usuario es capaz de pagar por esas experiencias, porque el precio iba metido en la landing, era visible, lo que nos dimos cuenta fue que la forma de escalar era empezar a nivel territorial, a nivel local, y ir poquito a poco llevando su modelo de experiencias afuera, ¿vale? ¿A dónde? Pues en los sitios donde más interés había generado la campaña. Y me vais a decir, coño, pero sigue teniendo el mismo problema, el problema de que se tiene que desplazar. Bueno, pues ahí es donde entra José Luis, tuvimos unas cuantas conversaciones y lo que nos dimos cuenta es que una solución para ese modelo de negocio es hacerlo por venta de leads, es decir, por CPLs, ¿no? Por venta de leads. En definitiva, ella lo que se encargaría es de captar, porque ya hemos visto que tiene la capacidad de captar leads. Entonces, vimos que ella puede captar un montón de leads de cualquier parte de España y después, ¿qué puede hacer? Pues en vez de dedicarse tiempo a organizar y a ir a Barcelona a dar una experiencia, lo que puede hacer es llamar a alguien que haga lo mismo que ella en Barcelona y decirle, oye, tengo un cliente que quiere dar una experiencia así, 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 ¿cuánto le cobras? Tanto, vale, pues me llevo una comisión. Ya está. Y ahí acaba su trabajo. Al final, fijaros que el modelo pasa de ser dar cursos de cocina a ser una empresa casi de comerciales, en definitiva, ¿no? ¿Cómo se escala esto? Porque claro, cuando llegamos a ese punto dijimos, muy bien, pero es que voy a necesitar estar llamando. Al final es un modelo que cuanto más crezca, digamos, más se puede llegar a automatizar. Es decir, hay un momento donde ya vas a poder, piloto automático, donde ya tienes tu red de proveedores por toda España y donde directamente puedes vender el lead, es decir, el usuario que te acaba de registrar. Entonces, dándole muchas vueltas, y ya es donde acaba la propuesta validada en el mercado, vimos que en el mercado como tal es un mercado muy atomizado, y lo que quiere decir esto es que hay muchísimos players, muchísimos actores de mercado, pero no hay un líder. No hay ningún líder, es decir, cuando hablábamos con ellos decíamos, ¿quién es el líder? ¿Quién manda aquí? No sabían decir. Entonces, vinculado al coste, a la venta de leads, vinculado a todo el background que tenía ella, vinculado a toda la información que conseguimos, pues nos dimos cuenta que la venta de leads se podía hacer de otra forma. Y voy a poner un ejemplo. ¿Conocéis Rastreator? Pues un Rastreator de experiencias de cocina en España, ¿vale? Entonces,
De esta forma, ella lo que haría es posicionarse arriba cuando alguien buscara cursos de cocina o experiencias de cocina en tal sitio, ella se posicionaría en primer lugar y al final ella lo que sería es un suministrador, sería una red de empresas que hay, como mucha comida, por ejemplo, una red de empresa que tiene muchísimas empresas que dan experiencias de cocina presenciales, ¿vale? Entonces, fijaros, todo el proceso que lleva, que va desde un modelo de negocio que se está quedando obsoleto y que no puede escalar, hasta un rastreador de experiencias de cocina en vivo. O sea, al final, este proceso, ¿sabéis cuánto tardó? A ver, ¿quién se atreve a decirlo? 7 días. 7 días cada testeo, 14, 15 días. Sí. Y se puede hacer más rápido, pero al final, pues, premia siempre un poco mantener la calma y era Navidad, entonces, pues más o menos fue lento. Y ahora, pues os toca a vosotros. Empresa, emprendedores, ideas, líneas de negocio, algo que validar, algo que decir, lo que sea. Pues con un ejemplo y hablamos sobre él, ¿cómo es? Lo que queráis. Pues yo he empezado un proyecto hace unos 6 meses, que es sobre cervezas artesanales. Entonces, no hemos hecho caso de lo que tú dices aquí, sino que nos hemos puesto directamente ya a montar una web y estamos haciendo catas de cervezas artesanales. Eventos. No, catas es que un chef experto de nuestro equipo, un socio, hace catas artesanales, hace catas de la cerveza, una cata que dura 2 minutos, la hace enfrente de la cámara, y queremos hablar sobre la calidad de las cervezas artesanales. Vale. Tenemos la meta de hacer como 500. Entonces, pues tengo un estudio de grabación donde la persona, contactamos con los fabricantes de cervezas artesanales, les hacemos una cata de cada una de las botellas, si un fabricante tiene 4 variantes las hacemos, y lo grabamos y lo ponemos en internet. Entonces, la primera cosa que hemos descubierto que es interesante para traer mucho tráfico es que esa cata de cerveza, cuando la transcribimos o hacemos una ficha de producto bien documentada de la cerveza, Google nos premia con tráfico porque no somos la marca, pero Google nos premia con tráfico. Entonces, estamos haciendo las catas de todas esas cervezas y adicionalmente tenemos lo que son páginas post sobre contenido de las cervezas, que eso se va a desarrollar, ¿no? Pues aparte de hablar del fabricante, cómo hacer cerveza en tu casa, ingredientes de la cerveza, curiosidad de la cerveza, historia de la cerveza, y hay contenido a lo bestia para intentar traer tráfico. Entonces nos hemos encontrado, la verdad, llevamos ya 4 meses dando vueltas, pero según vamos caminando nos estamos encontrando nueva línea de negocio, ¿no? Una de ellas, la inicial, era vender la cerveza. ¿Pero cómo se vende? Venderla directamente, convertirnos en un distribuidor. Online, ¿no? Sí, venderla online, sí. Vale. Venderla online. Pero entonces, ¿qué relevancia te da generar ese contenido? Que me traigo el tráfico. Vale. Entonces, por ejemplo, el problema que tiene la cerveza artesanal es que no... Vale, ya está. ¿El tráfico lo puedes pagar? El tráfico lo puedo pagar, sí. Claro, pues... ¿cuánto te ha costado atraer ese tráfico? ¿En tiempo, en horas, en dinero? En tiempo, sí, pues 4 personas, full time, bueno, full time no, half time, a lo mejor 4 meses, 6 meses. Piensa, ¿el usuario ve una página, ve 2 o ve 3? ¿O solo entra una y se pira? Bueno, nosotros, como no hemos trabajado, pues hemos puesto una página donde hay 20... No, página de un sitio, o sea, tú hablas de un sitio web y hablo de una página del sitio web. Sí, no hemos hecho una landing. Directamente hemos hecho una página para convencer a los fabricantes de que, oye, mandan tus cervezas, porque al igual que todas estas que hay ya probadas, queremos probar las tuyas. Vale, pero la hipótesis es si realmente si al usuario estaría dispuesto a comprar a través de ti. Esa es una de las hipótesis. Y la segunda hipótesis que nos hemos encontrado es que el bar
los bares tienen problemas para vender la cerveza, porque no son expertos. Entonces hemos detectado una necesidad ahora, no en la parte de fin de la compra, sino en los bares, que es que no tienen herramientas para vender ese producto que es caro y poder sacar un buen margen. Entonces estamos ya pensando en una segunda variante, que sería... Pero espera, que ese ya es otro. Ese es otro, sí. ¿Qué pasa si aceleras un coche en punto muerto? No hay... Lo que se quema, ¿no? Pues es como invertir invertir muchísimo dinero y tiempo en acelerar algo que no se va a mover. Entonces, piensa que todo ese trabajo de 4 meses se hizo con la hipótesis de que iba a generar la suficientemente confianza como para que compre. Y al final, todos esos 4 meses se pueden resumir en que has atraído tráfico. Ese tráfico puedes ir a por él tú en una semana. Sí es cierto que no le vas a aportar tantísima confianza, pero el usuario no sabe quién eres. Al final, el usuario no te va a ver todas las páginas de tu web. Seguramente ve 1 o 2 y se marche. Si ve dos, es que seguramente ve 1 y se pire. Al final, si tú vas a por él, sabes la cerveza que le gusta, porque lo puedes filtrar en las campañas, lo llevas a la landing, o una web donde parece que hay muchísimas cosas y solo hay una landing, pero bueno, puede haber ahí 500 títulos y tal. Solo hay esa landing, le muestras el producto y solo haces, por ejemplo, un vídeo, si quieres hacer, que no haría ni falta, y ves si generas ya, si tu marca genera lo suficientemente confianza como para empezar a hablar de, vale, han entrado tantos, se han registrado tantos o tantos han comprado. Y al final hablabas del distribuidor para vender la cerveza, o la cerveza la podrías comprar en otro lado. O sea, en este tiempo que hemos estado haciendo eso, porque yo sabía que se podía hacer una landing page, pero como es un e-commerce, no tenía pensado en de pronto un e-commerce que parezca un e-commerce, tenga 400 opciones de menú y que ninguna funcione, sea todo de cartón piedra. Eso no me imaginaba, por ejemplo, me ha gustado esa idea. Pero entonces, en ese proceso de buscar las cervezas, hablando con bares, los bares nos dicen que comprar la cerveza artesanal es un problema, porque no hay, digamos, distribuidores. No hay mayoristas, ¿no? Eso ya es otro modelo. Claro, entonces estamos como encontrando en el camino líneas de negocio nuevas y estamos así como pivotando, porque no hemos llegado a cerrar ni la primera hipótesis. El mayor, al final lo que siempre hablamos, además Martín siempre lo dice, puedes estar estudiando boxeo durante toda tu vida, que saltas al ruedo y te parten la cara. O sea, eso no falla nunca, y al final lo que hay que buscar es salir al ruedo lo antes posible, aunque sea en bragas. Da igual, porque al final lo que comenta, por ejemplo, os puedo poner después un caso de un producto que llevamos al mercado que se estaba conceptualizando y diseñando prototipos y haciéndola de Dios durante 6 meses. Y al final llevaban 5 de esos 6 meses ya con un prototipo visual, o sea, un render, no sé si conocéis el... Macho, pero si ya se puede empezar a vender. Y me dice, no, porque si me empiezan a comprar, pues tengo un problema de fabricación. Bendito problema que vas a tener, que vas a vender. A ver si vendes y después hablamos. Entonces nosotros lo que hicimos en ese caso fue, vale, dime quién es tu público objetivo. Bueno, ¿y por qué lo sabes? No lo sé. Entonces, otra vez, empatamos a todo el mundo, vimos a quién interesaba, fuimos a por él, lo llevamos a la web, a una mini e-commerce, con una marca ficticia, porque no había nada, y lo que le preguntábamos al usuario es básicamente si estaba dispuesto a pagar por el producto. ¿Y cómo preguntamos eso? A ver. Poniéndole el producto y un botón para comprar. Exacto, ya está. Si no hay que hacer grandes historias. Y si lo queréis verificar de verdad, hablar con José Luis o hablar conmigo, que hay algún programador que en esto es un crack, y cuando va a pagar, pues automáticamente se le quita un botón de la tarjeta de crédito y no puede pagar. Y el tío se ofusca un montón, como es normal, pero sabes que Pepito con este email y esta dirección te hubiera comprado el producto. Y al final tu producto ni siquiera se ha desarrollado ni diseñado por completo, simplemente estás validando que ese producto va a resolver un problema o necesidad de mercado y si es lo suficientemente potente para que te paguen eso. Al final, pues hablamos con un montón de gente, emprendedores, empresas, y dicen, yo tengo los costes súper calculados, me cuesta hacerlo 100, voy a meterle un margen de 100, 200. Y dice, ¿y por qué no 300? ¿Por qué no 1000? Y me dice, no, porque el estudio de mercado dice...
pero que diga misa. Hacemos este experimento, en vez de empezar por abajo, empezamos por arriba. Nunca empecéis por abajo, que nosotros lo hicimos en Valido y es un error terrible. Para poner precio hay que empezar por arriba. Entonces, ese producto que ibas a vender 200, lo empiezas a vender a 1000. A 1000. Y haces la triquiñuela. Y a ver qué pasa. Oye, pues no te compra nadie. Al final estás buscando, depende muchísimo del sector, pero vas por volumen o es un sector de lujo. Pero no lo sabes, es que igual tu producto para alguien es tan innovador que está dispuesto a darte la caja del tesoro. Entonces, empezando por arriba, si tienes el segmento muy claro, porque si tienes 15 segmentos, pues no puedes empezar a ofrecerle un precio a cada uno, porque dentro de esos 15 segmentos tendrás que hacer pues igual 10 pruebas de precio, y ya es cuando nos volvemos locos. Entonces, lo ideal sería tener un buyer persona ideal de quién te va a comprar, y ir a por él, que es el denominado early adopter, que ya conocemos, que es el que hay que enamorar, y le pones un precio estratosférico. Y si puede ser, si el mercado es grande, pues vas a ir pactando pues, de 100 en 100, o de 500 en 500, o de 1000 en 1000. Si el mercado es muy pequeñín, pues igual tienes que hacer pruebas de 50. No lo sé, depende del mercado, ¿no? Y al final vas bajando, y cuando veas que empieza a haber interacción, cuando ves que empieza a pagar, pues puedes empezar a hacer ese mismo test en otros segmentos del mercado, en otros países, y empiezas a contrastar. Oye, es que en Alemania este producto, en vez de comprármelo a 100, es que me lo compran a 1000. Pues no vendes en España, chico, ¿qué quieres que te diga? Véndelo en Alemania. Y al final lo que estamos viendo es que la velocidad del cambio, ya lo uno con el inicio, nos pilla a todos. Y el que no corre, vuela. Y al final, la frase típica de cuando te levantas, hay uno que ya lleva currando 2 horas en lo que tú ya estás haciendo. Pues esto es lo mismo. Entonces, cuando se lanza un producto, a nosotros nos encanta la idea, tenemos todo conceptualizado y al final esto mentales. Empieza, te levantas por la mañana, a medida que se acerca la noche, que es cuando la creatividad sube, y ya, y esto y lo otro, y también se le puede hacer, y esta nueva funcionalidad, y esto y al final te acabas montando un castillo de hipótesis que lo que hacen los emprendedores es meterlo en un libro que le llaman business plan, y van a buscar inversión con eso, y hay gente que pica y le da dinero para que se la juegue y empiece a tirar balas en el mercado. Y coño, a nosotros nos ha funcionado, levantamos financiación en el pasado con un PDF, y está bien, pero está mal, porque al final, si nosotros nos hubieran hablado un poco de esto, le hubiéramos ahorrado el dinero a esa gente, que oye, pues teníamos un 1% de probabilidad de salir al mercado y validar. Pues no, pues estuvimos en ese 1%, en el 99% puesto, no validamos y piñamos. Pero es que al final todo el mundo se enamora y lo que tiene que hacer es darse un baño de agua fría y empezar a lanzar su producto al mercado lo antes posible. Y el último taller que hicimos aquí en un NWC10 vino un chico que tenía una aplicación móvil desarrollada y claro, era vinculado con las criptomonedas y se sentía un poco, muchísimo estancadísimo, porque claro, la regulación publicitaria ya no dejaba hacer publicidad con cripto. Entonces, bueno, que estaba un poco su proyecto muy parado y había estado 3 meses como el desarrollador desarrollando el producto perfecto. Lo que sucedió fue lo típico, que lo lanzó al mercado, no se lo descargó nadie y yo ahora estaba mirando qué hacer. Al final, entre todos aquí, le pusimos opciones para atraer tráfico de una forma no pagada, tan fácil como grábate. Hay muy pocos españoles dando cursos de criptomonedas o hablando en YouTube, hispanos, muy poquitos. Grábate, porque tu aplicación lo que está haciendo es comparar el mejor exchange de compra-venta en tiempo real. Grábate, háblate de que eres la mejor alternativa, la pones en YouTube y si es lo suficientemente relevante, pues seguramente vas a traer tráfico. Y si quieres hacer publicidad, pues oye, pues no metas la palabra cripto, metes la palabra divisa especial o como le quieras llamar. Y bueno, hay que hacer triquiñuelas y salir al mercado cuanto antes. Entonces, ¿alguna idea más por ahí? Venga. Perdón, solo para un último comentario. Tenemos otra paja mental que sería, oye, hemos detectado que en el mercado no hay colecciones de vasos de cerveza. Una cosa tan sencilla como que vas al Corte Inglés, te tienes que comprar 6 vasos de cerveza de cada tipo, te tienes que comprar 70 vasos,
para tener los 6 vasos o 10 vasos principales de las principales cervezas, ¿no? Ajá. Porque cada tipo de cerveza se toma un vaso diferente. ¿Qué tal si construimos un producto nuevo que sea un set de vasos de cerveza, ¿no? Entonces, tú dices que radicalmente contrata un tío que en 3D me lo haga, Claro, lo pongo online y tal, y chute, y si funciona ya, la menor de las preocupaciones sería quién me va a fabricar ese set. Claro, sí, tal cual. Lo que sí te diría es que tuvieras muy claro qué necesidad estás cubriendo. Pregunto, no sé si... O sea, es una... Sí, bueno, la necesidad es que, por ejemplo, la gente que, de hecho, cuando tú compras una cerveza artesanal, muchas veces, sobre todo en Navidad, viene con una promoción con su propio copa. Ajá. Cada cerveza, la gente que empieza a aprender de cerveza, empieza a entender que, pues tengo que tener diferentes copas, y la gente, el problema que hay es que si te quieres tener todas las copas diferentes, en el Corte Inglés o en Amazon, donde sea, te tienes que comprar un juego de 6 o 12. Vale. Bueno, qué tontería, yo que soy un purista o coleccionista que quiero empezar a probar y quiero tener el juego de copas que sean todas diferentes para probar las diferentes copas. Vale, entonces, pero cada copa cumple una funcionalidad diferente. Cada copa es para un estilo, una para cerveza negra, otra para cerveza rubia, otra para cerveza pilsen, otra para cerveza tal. Vale, ¿y quién crees de todos esos consumistas de cerveza que tienen la necesidad más grande? Bueno, Por vaso, es decir, por tipo de cerveza. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, yo intuitivamente, o sea, Bueno, pero pondríamos un píxel de Facebook en la página y haríamos una campaña contra la gente que se interesa en la cerveza que pasa por nuestra página, no sea algo así. Claro, la gente pero que le gusta la cerveza, ¿no? aquí el tema es que no hay una cosa a validar. Hay validar canal, validar target y validar producto. Y el producto, me dices que hay 9 tipos de producto, entonces lo ideal sería empezar por un tipo de producto que cumpla una necesidad muy exacta a un tipo de target que si no lo conoces está bien, se puede validar, pero empezar por un producto, porque si no empiezas por un producto vas a tener 9 productos y infinidad de targets, porque probablemente no los conozcas a todos para ese producto. Sin embargo, si el producto es por tipo de cerveza, tú puedes buscar en segmentación a la gente que le gusta esa cerveza o que sigue esa cerveza. Entonces directamente impactas a esa gente con ese vaso, que es la bomba para beber esa cerveza. Igual me he explicado bien. El producto sería un set de copas de cerveza y las copas serían diferentes, una de cada tipo, que ningún fabricante lo está haciendo, ¿me entiendes? Vale, pero... Es como si tuvieras una colección de vasos y la colección de vasos es diferente. Son en el kit, compras una caja, cuando tú vas a Corte Inglés y compras 6 vasos, los 6 son iguales. Sí. Igual que cuando compras un 6-pack de cerveza, son las 6 iguales. Entonces, cuando tú quieres comprar cervezas, copas de cerveza, no te venden una sola, o si te venden una sola te venden un precio astronómico. Ajá. Entonces, la idea que nosotros era decir, vamos a vender un kit que son 8 copas diferentes en un kit que es para el amante de la cerveza. Vale. Para que pueda degustar las 500 cervezas que hay en el mercado con solamente las 8 copas que hacen falta. Pues ese pack es un poco lo mismo, pero agrupado al pack. Es decir, ese pack, ¿quién lo consumiría? Es todos esos 6 consumidores de ese tipo de cerveza. Pues a por ellos y a ver lo que hacen. Es que eso, si te levantas un día con el pie derecho, lo haces. Porque, y si no sabes, te lees un tutorial, ¿qué pasa? Lo difícil viene posteriormente. Las métricas. Es decir, cómo interpretar todo ese volumen de datos que te están dando. Porque al final os puedo empezar a contar pues datos como el CTR, que es el ratio de que hacen clic en el anuncio, el ratio de conversión, la frecuencia. Al final, para conocer el tamaño, que entiendo que va a ser algo súper importante en tu caso, si te has gastado X inversión y la frecuencia empieza a ser mayor de 2, lo que va a pasar es que el mercado ya está llegando a su fin. Es decir, imagínate que has impactado a 5.000 personas y la frecuencia es de 2. Bueno, pues ha habido a más de uno que lo has impactado igual 3 veces. Eso lo que quiere decir es que es finito. Todos los mercados son finitos, pero en ese caso es muy pequeño. Entonces, si en ese tramo de test no lo consigues, algo va mal. Y claro, como no sabes ni el mercado, o igual es una necesidad nueva que estás creando, porque este es otro tema que a mí me hace mucha gracia. Hacer un estudio de mercado, bueno, pues que el Bezos que hiciera un estudio de mercado, porque no se vendía ningún libro antes de que él empezara a vender libros, o el de Zappos, ¿no? El de las zapatillas. El estudio de mercado de ese año ponía que las zapatillas estaban en el top no productos comprados al lado de los coches. O
sea, ¿quién se le ocurre? Pues ese señor empezó desde su casa, sacó fotos a los productos de la tienda, porque obviamente, imaginaos que no había nada en internet, fotos de la tienda, los colgaba en su web, y cuando alguien le compraba, pues el bueno del señor iba a la tienda, lo compraba, lo metía en otra caja, lo envolvía y se lo llevaba. Al final fue viendo 2, 4, 6, 12, pum, 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 hasta que dijo, oye, tengo que contratar a alguien. Una pregunta, Dani, cuando impactas más de 2 veces, ¿qué tienes que ver? ¿Si hay más mercados por ahí para tirar? Depende un montón del producto o servicio, pero si no has conseguido el objetivo que te planteabas llegando a ese mercado, tienes que plantearte muchas cosas. La primera de ellas es, no necesariamente porque estés impactando a alguien 2 veces significa que no te vaya a comprar en el futuro. Y depende de muchísimas variables. El lifetime value de un producto, que es las veces que consumes el producto un año, es decir, ¿cuántas veces te compras un móvil al año? Pues menos de uno. Pues comprarás uno cada 3 años, si no eres un desastre, y ya está. Entonces, imaginaros Apple, a la hora de impactaros con publicidad, probablemente su objetivo inicial no sea, bueno, lo voy a llevar a la landing, voy a validar, pues probablemente no. Hay productos que son de una difícil compra y es de muy llevadero, en el sentido de que el remarketing aquí juega es clave. Es decir, si ven tu producto y no te compran, no necesariamente no tienen que estar interesados. Ahí es donde nosotros separamos modelo de negocio de interés de mercado. Lean Startup lo que nos viene a decir es que para validar, digamos, todo en conjunto, coges el modelo de negocio, lo llevas al mercado y a ver si te compran. De la misma forma, prácticamente de la misma forma. El único matiz que hacemos nosotros, aparte del IDO, que es el que lee los datos, es que separamos el interés del modelo. ¿Por qué? Porque el interés de mercado lo que nos va a decir es si hay alguien que está interesado en nuestro producto o servicio. Es decir, también puede ser que hay un problema y hay alguien que se lo está resolviendo ese producto o servicio que estamos ofreciendo. Entonces, no tiene nada que ver el interés con el modelo de negocio, porque yo os puedo decir, este teléfono te lo vendo por 600 euros, ¿me lo compras? Y tú me dices no. Y después te digo, ¿y 50 al mes? Igual me dices que sí. Y para mí es parcialmente lo mismo y para vosotros no. Entonces, si yo te voy con esta propuesta de 600 euros y no me lo compras, yo no sé si el móvil está garantizando o si cumple alguna necesidad o problema que tú tienes. Y además tampoco voy a saber si el precio de mercado era el ideal. Entonces, lo ideal que es mostrar el producto primero sin mostrar el precio. ¿Esto cómo se hace? Pues coño, pones esto en un anuncio, el mejor móvil, el móvil inteligente del nuevo siglo. Clican, van a la landing, vuelven a ver la misma foto, es que tampoco hay que reinventar la rueda, y abajo le pones 4 características nada más. Y debajo pones, está agotado. Deja tu información para saber más en cuanto esté disponible, no hay que hacer nada más. Esas 2 acciones de clic y de registro ya te van a dar una pequeña métrica. ¿Cómo puedes validar esto si el producto en vez de ser físico es un infoproducto, por ejemplo, y no puede estar agotado? Lo más importante a la hora de validar un infoproducto es que no sea que no parezca un infoproducto. Es decir, nosotros en la anterior empresa que teníamos, MOA, estábamos muy enfocados al sector emprendedor. Es un ejemplo que te pongo. Al final estábamos empezando a trabajar sobre lo que era el IDO, que aún no era el IDO, y nos dimos cuenta que se podrían vender informes. Informes de me das 4 datos de tu propuesta de valor, yo te lo valido y en un día te mando un informe a casa, que al final no se validó por muchas cosas, pero por la gente principalmente no le gusta dar la idea, y menos a un desconocido online. Pero bueno, eso lo sé ahora, no antes. ¿Qué pasa? Para enseñar esa propuesta de valor, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que plasmarle el informe como si fuera algo que vaya a entregar. Ponme el ejemplo que me decías del infoproducto. Un curso. Pues es igual. O sea, siempre podrían decir que estará disponible en los próximos 3 meses. Es que no lo tienes todavía. No, espera. El producto, o sea, ¿qué es vídeo? No sé, ¿es un vídeo? Pues te grabas a ti diciendo, apúntate al siguiente vídeo, o sea, el siguiente curso de formación de criptomonedas, seguramente será, y todo, y
Vale, el usuario ve eso, te grabas en tu casa, en tu habitación, con una pantalla blanca o una pared blanca y ya está. El usuario ve eso, ya ves a cuántos le interesa. O sea, ¿qué le dices para que él no pueda apuntar? si quieres hacerlo al llegar hoy a casa, esto lo puedes hacer. Que yo lo he hecho, pero esto ya a nivel personal, muchísimas veces. Que es que ni siquiera hago landing. Es decir, grabas un vídeo, muestras la propuesta de valor, pones un título y ya está, y los mandas a Cuenca. Da igual, pero ya sabes el clic. Para empezar a trabajar, yo ya sé que este clic, si no supera el 1%, el CTR, si no supera el 1%, aquí ya no vamos a ningún lado. Entonces, es la primera métrica. Si lo quieres hacer ágil, pues hacerlo al llegar a casa hoy en 1 hora y tener la primera métrica de mercado. Lo que dices, vale, lo mandas a otro lado y le dices que el curso va a ser cuando a él le dé la gana. Le pones unos campos donde pueda decir la hora y el día personalizado al 100% y ya está. Y cuando llegue el día le dices, se me rompió el ordenador, no te puedo dar el curso. Da igual, si no le va a pasar nada, porque no ha pagado aún. El problema es si paga, ahí sí que la lías. Pero si no ha pagado aún, tú ya sabes que Pepito para tal día hubiera querido, y ese señor ya tienes el email, o el teléfono, o el LinkedIn, y después le puedes contactar y decir, oye, hemos tenido un problema, sé que estás interesado, me llamo Adrián y voy a resolver todos tus problemas. Y ya está. ¿Quieres validar el precio? Pues haces lo mismo, pones el precio y le pones un botón de pagar. Y cuando le das el botón de pagar, no hace falta que hagas la triquiñuela de la tarjeta. Muy bien visto lo que dices. El botón de pagar le metes una URL que lo mande de nuevo a Cuenca. Pero tu URL es una URL de seguimiento. Entonces cuando clica, tú ya sabes en Analytics que esa persona cayó allá. Entonces sabes que le dio el botón de pagar y veo el precio. Oye, ya es algo. Si entran 100 y no ninguno, si entran 10.000 y ninguno, pues oye, si entran 10.000 y 1.000 le dan al botón de pagar, pues muy bien, muy bien. Claro. Pero, o sea, si hablamos de agilidad, se pueden hacer un montón de cosas. Por ahora, y hay que aprovechar, porque probablemente dentro de 5 o 10 años, entiendo que esto se tendrá que regular un poco a nivel global en Internet, pero si lo hace Telefónica, nosotros también lo podemos hacer, así que bueno, ya está. ¿Por qué dices si lo hace Telefónica? Porque Telefónica lo lleva haciendo 15 años para infoproductos, de hecho. Sí. ¿Cómo son entonces? ¿Cómo un ejemplo? ¿De verdad nunca os ha pasado que habéis clicado en un banner de Telefónica y habéis ido a un producto que no podéis comprar? De pronto pensando que nos hemos quedado con que la página no funcionaba y no es así. No. Era un test claro. De mercado. Sí. Con tarifas bueno, es que igual también soy un poco friki porque a mí los banners me encantan. Es decir, yo cuando entro en una web lo primero que miro son los banners, a no ser que vaya muy a piñón fijo. Porque nos dedicamos a eso. Al final, si estás viendo banners de cómo lo hace Google, de cómo lo hace Apple, de cómo lo hace Uber, pues ¿cómo lo vas a acabar haciendo tú? Pues como los mejores, al final. Entonces, yo clico en todo lo que puedo. Si son buenos, para allá voy. Una pregunta, bueno, yo creo que el algoritmo leído es todo el conocimiento que tienen, por ejemplo, los inversores, pero los inversores cuando empiezan a invertir, ahora ya lo hacen solo con procesos que están validados, ¿verdad? Ajá. Hombre, y yo te digo, tú invertirías en... Al final... ¿Cómo lo conseguiste vosotros? Porque entonces no validaban nada la gente, ¿no? Eso fue hace 8 años. Y es cierto que hace 8 años, al menos, bueno, el caso, mi experiencia personal fue que recibimos financiación pública, privada, y entramos en una aceleradora de aquí de España, y lo que pasó fue que nadie nos dijo que lo estábamos haciendo mal. Durante 15 meses, un poco más, estuvimos desarrollando el producto, la plataforma. Claro, cuando la lanzamos nos pegamos un tortazo pues, histórico. Al final, el aprendizaje de eso fue cómo es posible que con los mentores que teníamos, que con los inversores que teníamos, con la gente que nos rodeamos, que nos dijera, chico, lanza al mercado lo mínimo, aprende, co-crea y vuelve a probar. Y encuentra un modelo que te sirva para generar un duro. Lo que entiendo es que con el equipo que inicies algo es muy importante que esté dispuesto a eso, porque a veces la gente, la mayoría de los emprendedores hacerlo con 3 personas
y resulta que uno se está peleando por el logo, por el logotipo, cuando dice, pero todavía no sabemos si van a llegar mis clientes, ¿sabes? Y tiene que ser un equipo lindo, ¿no? Todo, Tenemos un caso ahora real de un cliente que es una startup, se gastó mucho dinero, depende de lo que sea para vosotros mucho, pero bastante dinero, y tiene una aplicación publicada en Android y en iOS. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo has hecho? Es que no lo llego a entender. Y al final fue porque tenían dinero. Entonces, cuando tú tienes dinero y tienes la capacidad, hicieron 3 rebranding. Hostia, macho, pero ¿qué más da la marca? O sea, soy un purista de marcas, me encanta el branding, todo lo que queráis. Pero cuando sepa con certeza que hay un encaje del mercado y que voy a vender algo. A partir de ahí, creo una marca para el mercado que he validado, porque al final, que esa es otra, que podemos hablar otra charla entera, sobre las agencias de branding, que le das tú lo que quieres ser, lo que te quieres convertir, se guardan allí y te desarrollan la marca ahí en un laboratorio y dentro de un mes te la dan. ¿Y por qué sabes que este logo le gusta al usuario? O este color que es el ideal para ellos. ¿Por qué? No, porque hemos estudiado el... No, es que no... Claro, si yo no sé a un 100% quién me va a comprar y tengo datos refutados de que me va a comprar, ¿cómo voy a crear una marca? Si es que es matar moscas con la escopeta, siempre lo hablábamos aquí, no tiene ningún sentido. La marca se crea para enamorar a alguien. Si no sabes a quién vas a enamorar, ¿cómo ir a ligar y pues ir vendado? No tiene ningún tipo de sentido, que te puedes encontrar pues de todo, ¿no? Es un ejemplo muy bueno para lo de la financiación, Iridium. El caso de Iridium. Iridium. ¿Conoces esa empresa? No. Bueno, pues te lo contaré porque es un poco largo, pero es un buen ejemplo para el tema de la financiación, que cuando una empresa tiene mucho dinero, pues hace ese tipo de errores. Pero porque puede. Ellos errores que la gente no ha evaluado en las ICO, por ejemplo, es que vale, han reunido el dinero, pero es que luego ejecutar eso y encontrar el valor no es fácil, ¿no? A ver, el tema de las, y es opinión personal, el tema de las ICOs no era por aportar una solución, era por levantar financiación. O sea, al final había un pastel ahí muy rico para todos y fueron ahí a mansalva. La solución tenía que ser cuanto más idílica mejor, porque más vende. Entonces, eso hay gente que se le da muy muy bien. A nosotros se nos dio muy bien con un PDF ahí en el pasado. En definitiva, es hacer eso, pero engañando a todo el planeta. Y bueno, nosotros lo hacíamos de buena fe, obviamente, que al final pues desarrollamos, nos estampamos hasta el final. Una de las formas más eficaces de engañar es engañarte a ti mismo, ¿no? Sí. Ese es el test definitivo. Tú te engañas a ti mismo y posiblemente consigas engañar a otros. Sí, pero el problema que tiene el empresario / emprendedor es que cuando digo empresario hay un caso, que hoy vimos un caso de un cambio generacional que me encantó, por eso le preguntaba tanto, porque fue positivo y al final pudo crecer dentro de esa organización. Pero lo que suele pasar es que nos enamora tanto lo que estamos creando que empezamos a hipótesis y al final no somos conscientes de que nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque no se tiene certeza de mercado de que al final, joder, si no es tan difícil, es el modelo científico, el método científico que estudiamos de pequeño, es esto. Es decir, yo tengo una hipótesis, la llevo a un agente que me la puede refutar. ¿Me la acepta? Sí. ¿No me la acepta? Bueno, pues a volver otra vez y a buscar otra hipótesis. Pues es lo mismo. En definitiva, o sea, no invento nada, esto es cómo nace Lean, aplicando ese método científico. La diferencia es, pues eso, que Lean trae en el paquete incorporado digamos, el modelo de negocio, y eso hace que el mínimo producto viable muchas veces tenga que ser funcional. En nuestro caso nunca es funcional. En nuestro caso es salir en bragas total al mercado, porque al final Martín lo cuenta de la siguiente forma: además que puedes aprender un montón del mercado, es que ya le estás aportando valor. Y claro, nosotros lo estamos viendo como, Dios, le voy a hacer eso al usuario, le va a parecer mal,
No, es que realmente si tu producto es bueno, si lo que estás ofreciendo al mercado es lo suficientemente bueno, el señor que se ha registrado ahí y que no te ha podido comprar, dentro de un mes va a estar esperando a que saques el producto. O sea, y ya está imaginándose lo que va a poder hacer con tu producto o servicio. Y al final es eso, que no hay que volvernos locos, es lanzar al mercado, aprender, escuchar y quedar con ellos. Si se puede, mejor. Y si no, pues a ir validando, validando, validando hasta que vas creando tu propio producto. ¿Alguna idea más? ¿Alguna historia más? Tenemos el caso de mucha comida, si quieres podemos hablar de mucha comida. Bueno, yo quiero añadir que eso es el mayor error que cometemos cuando emprendemos, es darnos cabezazos sobre lo que creemos que es la solución. Y yo creo que con el tiempo, también cuando hacemos mayor y menos tiempo, dices, voy a intentar perder el mínimo tiempo con esto. Y a mí me pasa muchísimas veces. Y ahora cuando veo algunos proyectos, yo creo que cada uno tiene un algoritmo lido en su cabeza y dices, por ahí no, por ahí no. Pero a mí me fascina todo esto, el tema de la validación, porque es que es... Y lo ideal ya esto llevado a lo máximo, que sepáis que es probar con Facebook lo de Lead Generator esto, ¿sabes? Porque puedes saber en una hora si algo funciona. Que no hace falta ni landing. Claro, porque evitas los landing. Y en LinkedIn pues vamos a probar dentro de poco con Luis lo mismo. Incluso pues, cuanto más ágil mejor. Y a mí, pues, tú conoces el tema, el caso de una marca que, porque claro, imaginaros que esto lo conocéis pues hace ya 3 años y claro, pues ayudamos a la gente a emprender, pero también pues probamos nuestras cosillas, ¿no? Dentro de la OFI. Como ya sabe Alejandro, tenemos una lista de no ideas, sino de problemas o de necesidades que encontramos en el mercado, porque al final la idea mola, pero si no resuelve ninguna necesidad, pues no vale para nada, ¿no? Entonces tenemos ahí una lista. Y como anécdota os diré que tenemos un proyecto en stand-by validado que empezó siendo una marca de gafas y acabó una marca de gafas de sol muy extravagantes para mujer, extremadamente caras, que acabó siendo un concurso de belleza online. Claro, ahora me diréis, ¿qué me estás contando? Pues es así, si nosotros hubiéramos sido testarudos, si no conociéramos una metodología ágil, lo que hubiera pasado es, vale, hemos lanzado, no hemos vendido ni una gafa, venga, pues vamos a cambiar el diseño de la gafa y vamos a hacer más campañas, y venga, y a regar dinero, y eso no es así. ¿Cuál era la propuesta de valor de la gafa? Pues que solo vendía a un segmento de mercado muy exclusivo. Bueno, yo creo que lo puedo decir, pues solo vendía a mujeres guapas, en definitiva. Entonces el filtro no era algo personal, no era algo que nosotros nos gustara o no nos gustara, era un filtro de marca. Es decir, pues no te compras un Rolls Royce por el precio. Bueno, pues aquí no compras por otro tipo de filtro, que es físico. ¿Quién decide ese tipo de filtro? Bueno, pues una comunidad que era ficticia, en definitiva. Entonces, cuando aterrizaban los usuarios, vimos que había un casi 50% de ratio de conversión en mujeres, y cuando entraban a lo que es digamos el e-commerce, porque el e-commerce se tenía que registrar primero, no podían ver el producto sin antes registrarse, que es parece una locura, pero era así. Entonces, las mujeres se tenían que registrar porque solo las mujeres guapas podían comprar. Era el claim y era la diferenciación de marca. Y se hizo un poquito viral entre la gente de 16 a 18 años en 2 semanas. Y tuvimos que parar todo y al final pivotar. Pero bueno, eso es otra historia. 50% de ratio de conversión, 100% de emails abiertos al confirmar y directamente entrar a la landing. Y cuando entraban a la landing y veían las gafas, no compraban. No compró ni Dios, ni una gafa, ni una sola gafa. Pero claro, si tú aprendes del usuario, entiendes que la necesidad que está abarcando es el síndrome de pertenencia social a una microcomunidad de mujeres guapas o gente guapa, pues no te enfoques en las gafas. Lo de la microcomunidad de mujeres está validada. ¿Qué hicimos? Pivotar. Pivotamos hacia un concurso de belleza donde realmente atacamos esa necesidad.
Los datos fueron prácticamente los mismos, bajó un poquito el CTR, bajó un poquito el ratio de conversión, pero había margen, de un 50% a un 30 y pico que había, pues imaginaros. Y claro, ¿qué hacíamos ahí? Cuando se iban a registrar, primero vimos que se registraran, o sea, pues sí, 30 y pico ratio de conversión, súper bien, sigue aportando valor, y ahora dijimos, bueno, pues habrá que ganar dinero, ¿no? Porque el modelo de negocio, estábamos en esa segunda fase encontrando el interés, lo encontramos, pues hay que ver de alguna forma cómo podemos generar un modelo con esto. Lo primero que hicimos fue cobrar por participar, 5 euros, 4 y pico, y funcionó. Es decir, el CAC era 1,50 € y el usuario nos dejaba 4,85 €. Sí es cierto que es un mercado finito porque la gente que se registraba era entre menor de 18 años, la mayoría menor de 19 años, pero es un modelo de negocio viable. Es decir, en definitiva, y no hicimos un testeo ligerito, fueron casi 30.000 personas españolas, menores de esa edad, o sea, no sé cuál puede ser el porcentaje de impacto total de esa edad que tiene Instagram y ha visto el anuncio, pues no lo sé, pero seguramente fue muy alto y el CAC verificaba que había modelo de negocio. Entonces, os cuento esto porque si nosotros, sobre todo si nosotros nos hubiéramos enamorado de esas gafas, si hubiéramos recibido financiación, hubiéramos tenido la obligación, ya no mental, sino con los inversores, de entrar ahí como fuera. Y al final probablemente iba a ser mucho más eficiente pivotar o hacer otra doble pivotación buscando un nuevo modelo. O sea, marca de gafas, concurso de belleza online. O sea, que no tiene ningún sentido, pero la necesidad es la misma. Pertenencia social, las gafas eran súper exclusivas, un poco extravagantes. Así que, pues... Bueno, yo os iba a contar un poco acorde, bueno, dónde veo yo que están las oportunidades y aparte de el organizar sectores, como estaba contando Iván, lo que ha hecho esa mujer, que sepáis que esa es una de las necesidades más grandes que tienen prácticamente todos los sectores, que es organizarlos. Nosotros estamos hablando aquí de unos proyectos de piscinas, unos proyectos que consisten en lo siguiente: en cuanto alguien se hace el líder del sector, lo que quiere ya es abarcarlo todo, ¿no? Y de ahí nace que la mujer esta, por ejemplo, lo que quiere hacer es posicionar todas las zonas geográficas, etc. Eso es lo que hicieron justamente negocios como Yasit, ¿no? Lo que hizo fue, le llaman agregadores y lo que hacen es intentar conseguir los leads de todas las zonas geográficas. Esto ocurre en los alojamientos, en los hoteles, en la comida, y ya llega a sectores más abajo. Así que si estáis pensando en validar proyectos, probablemente no hace falta desplegar o hacer se puede empezar por un proceso de validación como el que dice Iván, pero luego, por ejemplo, aquí en el lab tenemos una herramienta que sirve para hacer eso, ¿no? Y bueno, y lo que quería contar es que las oportunidades de validar cosas y llevarlas a cabo continúan existiendo siempre, ¿no? Por ejemplo, los candidatos a hacer Yasit era Ticket Restaurant, y no lo hizo, ¿no? Porque tenía ya todos los restaurantes. El que estuvo a punto de hacerlo, o podría haberlo hecho en los taxis, era un Radio Taxi y lo ha hecho Uber o Cabify. Y siguen habiendo oportunidades continuas, o sea que en un mundo, por ejemplo, lleno de agregadores, lo que nosotros intentamos hacer desde Mucha Comida es liberarlo y que le lleguen los clientes directamente a los restaurantes. Y todo lo que se habla ahora mismo con blockchain por ejemplo, estos chicos que vienen ya interesados por el mundo de la criptografía. Todos estos chicos son los que van a darle la vuelta a todos los sectores que están cayendo en un problema grandísimo, que es el siguiente: la centralización de todo en unos agentes muy potentes. Mira, estaba leyendo ahora, por ejemplo, en Diario Bitcoin, que Mark Zuckerberg dice que sí, que entiende que el mundo, que él tiene que dar el poder a los usuarios y descentralizar, pero dice, joder, quieres hacer esto y luego estás prohibiendo la publicidad de blockchain, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el poder. O sea, cuanto más retrase esa descentralización que se puede hacer con todo, menos campo va a dejar para que lo haga otro, ¿no? Y por eso, aunque todavía hay mucho por hacer en todo lo que es organizar, en todo lo que es pensar ideas como la que dice Iván, todas las oportunidades que van a venir de aquí al futuro van a ser en abrir y que ya el poder no lo tengan tres en cada sector. Como sabéis muchos, aquí desde este lab
ayudamos a Ley Ferreira de Bit2Me en diciembre del 2014 y me gusta contar también que eso fue validar y yo que he empezado a hacer cosas desde hace muchos años, desde el año 97 en internet, en cuanto he visto cosas que rápidamente funcionan, que tienen esa validación, es cuando he intentado potenciarlas y de ahí, por ejemplo, con Leif, que rápidamente, sin ninguna inversión, cuando empieza a sacar, pues voy a contar una anécdota, cuando él pasaba de bitcoins a euros al principio, le daban a él los bitcoins y él los metía en el cajero al otro, o sea que, y luego ya no consiguió conectar toda la red de bitcoin, pero eso es validar también, o sea, no es todo validar a través de una landing, sino validar físicamente algo. Dices, ¿sabes? La gente hace esto, entonces voy a dar un pasito yo y lo hago. O por ejemplo, cuando tenemos aquí un proyecto que se llama 100 Thanks, que es una cadena de agradecimientos, validar es que sin haber hecho nada, lo que hace este proyecto era un blog y un sitio donde la gente enviaba agradecimientos, sin haber hecho nada, sale en Radio Nacional como noticia y dices, joder, esto ya está validado, esto le interesa a la gente. Y yo creo que con el tiempo, lo que hablaba antes de que según te haces más mayor tienes menos tiempo para hacer nada, en cuanto ves cosas que rápidamente tienen feeling, es lo que quieres potenciar. Por ejemplo, los talleres, los meetups que organizamos, eso también tiene magia, ¿no? Eso lo validamos muy rápido, porque por ejemplo han salido las opiniones de los meetups y tenemos casi un 5 sobre 200 opiniones. Y yo creo que en la vida el validar es cuando fluyes y no te das cabezazos contra las cosas, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en una relación que te das cabezazos y dices, hostia, esta vez por dónde lo cojo. Por eso, lo que ha dicho Iván, ¿no? Cuando se valida y con experiencia, tú sabes cuando algo fluye rápido y por ahí es el camino que tienes que seguir. Y cómo está, bueno, me gusta, llevo hablando a mucha gente sobre esta página en el tema de blockchain, ¿no? Que es por donde creo que están todas las... Blockchain tiene un inconveniente para validar, que es que está muy capado todo lo que es la publicidad, entonces donde se pueden validar cosas es a través de prototipos, porque que allí hay una necesidad de una manera, porque no se puede validar en Facebook metiendo campañas, y eso, bueno, hay maneras transversales con las que Ibaña estamos tratando de hacer cosas para evitar esa publicidad o que el cliente llegue de otra manera, pero el estado actual de blockchain es parecido a los que conocéis esta página. ¿Quién la conoce? ¿Os acordáis? ¿No? ¿Tú la conoces? ¿Has sido tan pequeño? Muy bien. Pues esta página es un tío que en el año 97 o 98 lo único que hizo fue una página de 1000 por 1000 píxeles, es poner en el alt el nombre de personas y con ella hacer palabras y la gente pagaba $1 por el píxel. Pues esto fue si le preguntas a cualquier programador ahora, esto fue una gran chorrada, pero el tío salió por todos los sitios con una página que ganó 1 millón de euros, que es lo que hizo que todo el mundo... Pero ¿cómo lo validó? Pues poniéndolo ahí directamente y rápidamente se supo si funcionaba o no. Que esta página la pongo de ejemplo para que sepáis que el estado de blockchain actualmente, aunque haya mucha ICO, mucho hype, es hacer cosas chiquititas y que validen. El problema de validarlo es que no se va a poder hacer publicidad o hay que evitarlo de otra manera para ver si eso los usuarios querrían usarlo, o si no con clientes que ya tienen oportunidades o que hacen un proceso de una manera, decirlo, bueno, pues lo vamos a hacer de manera descentralizada. Y un poco la solución que nosotros tenemos aquí para poder validar, para hacer esos prototipos, esos proyectos que con poco se puede implantar blockchain, es, de hecho, BlockNav es también un proyecto que nace de la validación, de darnos cuenta que es necesario, probarlo, tirarlo luego a los medios y ver que la gente quiere desarrollar sobre él y quiere implementaciones. Y lo que es un código abierto para implementar blockchain en cualquier proyecto a través de una API y con un oráculo y generar eventos de forma sencilla. O sea que esto puede servir para hacer estos prototipos, estas validaciones en proyectos. Casos de uso que estamos utilizando, pues estamos trabajando con temas de aduanas, con seguros, salud, alimentación y ya estamos haciendo prototipos. Y es curioso que los prototipos que estamos haciendo se están probando en una mesa entre las diferentes partes y eso ya es un prototipo que lo van a escalar a otro punto más, o sea que no es demasiado complicado empezar a hacer cosas. La prueba de ello, por ejemplo, es estas navidades que quisimos dar valor a los crismas digitales, que es algo ya perdido y ya, o sea, enviar un crisma no tiene ningún valor. Yo creo que la típica postal que antes decían certificada por UNICEF es lo que se ha perdido en el tema digital. ¿Qué hicimos? Crear en Navidad un crisma que estaba grabado en Ethereum y que la donación estaba certificada a esta asociación que se llama VoluntX y, por ejemplo, rápidamente, es un prototipo que hicimos en una semana y media y fue portada del país. Esto es lo que te quiere, o lo que nos valida es que está completamente virgen lo que hay actualmente.
Y una cosa que es muy importante a la hora de validar es que cuando tú descubres que algo funciona, detrás de la landing que Iván dice, esto funciona, enseguida tienes que... Bueno, una cosa que yo he descubierto también es que, como sabéis, el proceso de vida de las empresas cada vez es más bajo. Yo creo que las empresas del futuro ya no van a existir como yo digo, joder, parece que todo es startup ahora, que todo es rápido, que todo... Y es que tiene que ser así, porque si el periodo de media de una empresa va a ser 10 años o menos, lo que van a ser todo es productos rapidísimos que el que es líder los va comprando, y lo que hace falta es meterle caña a los proyectos. Entonces una cosa que todos los proyectos necesitan en cuanto están validados y están desarrollados ese producto mínimo es en un entorno que los acelere rápido para coger esa capa que al principio no tiene el producto, y ahí es cuando se convierte en el number one en el sector, y así es como puede pues ser el líder que va cogiendo las empresas que están por debajo. Pero yo creo que todos tenemos que tener en cuenta que la velocidad va a ser algo, una tónica general en los próximos años. O sea, siendo consciente de eso, yo, por ejemplo, cuando empecé la página de Snowboard fue en el año 97, viví de ella hasta el 2010, 2012 aproximadamente, y lo que era consciente es que a la velocidad que iba todo, bueno, los que se dedicaban a las revistas pensaban que no iban a desaparecer nunca, por ejemplo, y llegó Internet y los quitó del medio, ¿no? Pero lo que me empecé a dar cuenta es que todo rápidamente iba a variar, y por esa razón fue la que hicimos en NWC10, un sitio en el que rápidamente se podían sacar productos, se podían validar, se podían tirar rápido, y muchos de ellos, porque también sabéis que en todo esto de la aceleración y validación dicen que menos de un 10% funciona. Algunos vivirían, otros no, pero lo importante es que el recorrido, el histórico de todo lo que se hubiera hecho se almacenara en el NWC10 para que fuera más fácil crear cosas nuevas, ¿no? Y bueno, os lo cuento un poco desde la experiencia mía y podemos preguntar a que lo queráis. Iván, tú ponte de pie también. Preguntas. No sé de qué nos van a preguntar. ¿Puedes contar algo más, algún ejemplo de uso del BlockNAV? Por ejemplo, O sea, dar algún detalle más que Yo nos como- pueda dar una idea más clara, ¿no? BlockNAV hace una cosa muy sencilla, que es certificarte. O sea, lo que todo el mundo tiene constancia de que vale blockchain, aparte de que son muchos más usos, es certificar en un sitio que no somos nosotros, o que el valor no dependa de nosotros, sino que está en una red compartida, ¿no? ¿Esto a qué se puede aplicar? Os voy a poner un ejemplo. Uno de los casos que se dan en el mundo real es que la gente lleva seguros falsos. Aquí en España igual no pasa mucho, pero la gente lleva un papel que está asegurado y no está asegurado de verdad. Y por ejemplo, imaginaros en el mundo de los eventos, cuando tú tienes los proveedores, tú quieres saber si están asegurados con el seguro de responsabilidad civil, porque es tu misión hacerlo. Si una aseguradora esos seguros los estuviera grabando en Ethereum, por ejemplo, y está certificado, tú lo puedes saber en tiempo real, viendo el QR, viendo que está grabado en Ethereum, si ese tío tiene el seguro o no. Pues este tipo de certificación, o por ejemplo, otro caso que estamos trabajando es la salud de cada uno, lo que certifica cuánto deporte tú haces. Eso se podría grabar y que tú fueras, y que esos datos sepan que es de cada cuerpo emite unos latidos o una frecuencia, etcétera. Es decir, yo hago este deporte y está asociado a mí porque estoy identificado por lo otro. Pues que tú, cuando vas a hacer una actividad, puedas certificar con Ethereum que realmente estás en forma, ¿no? Y todas estas, yo creo que ahora estamos como en lo básico, ¿no? Como construyendo páginas en HTML básicas, de las cuales van a hacer cosas, pero todos los proyectos complejos que quieran hacer van a caer en lo que está diciendo Iván. Se van a meter en desarrollos enormes y probablemente no valgan para nada. Entonces lo que se trata es de si algo tiene sentido y avanzar desde él, ¿no? Y el tema es que, claro, alguien estudia medicina aquí. Pues imaginaros alguien que, bueno, hablamos justo ayer, ¿no? Que empiece a estudiar medicina dentro de 3 años, la carrera dura 10 años, y en 10 años su carrera igual se ha extendido. O sea, eso aplicado a las empresas, incluso a blockchain. Es que, claro, blockchain está intentando implantar ideas súper novedosas, pero es que el problema es que quiere ir con el cohete construido y hacer una revolución terrible. Y lo primero que hay que tener en cuenta es, pues si
hoy en día burocráticamente es posible, o sea, si es legal hacer todo esto. Entonces, no hablo de criptomonedas, hablo de soluciones en blockchain. Entonces, al final no se trata de hacer ese mega fuerte. Blockchain puede aportar muchísimas cosas en pequeñito a cosas existentes ya. Es decir, no hace falta crear una mega solución, simplemente a lo que ya hay, pues desde una red pública se puede hacer lo básico para aportar valor al usuario. Tampoco hay que hacer una locura. Yo creo también que lo que está pasando en blockchain es que los que saben programar, o los que tienen mucho interés, o los que tienen todo abierto, no tienen la experiencia de negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Que está muy divergente y los que pueden meter dinero no tienen la validación suficiente como para decir, oye, ya lo meto, ¿no? Y así como en la burbuja.com la gente invertía, bueno, a ti te invirtieron en un PDF, pero había me acuerdo que había una tienda de ropa que los tíos iban con un jet privado y todo el mundo invirtiendo ahí, el dueño de Bene, todo el mundo, y no vendían nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que cometieron ya suficientes fallos en su momento y como para que ahora pues la gente no va a tirar el dinero, ¿no? Es lo que la inversión en blockchain, aunque todo el mundo quiera hacer cosas, pues va a ir poco a poco, ¿no? No vas a encontrar que inversión ya que te lo van a dar el otro, que ya tienen experiencia ellos y que te van a fallar mucho menos, ¿no? El tema es la accesibilidad y la implantación, es decir, hasta qué punto hablamos de blockchain, alguien vio la blockchain, es como internet cuando nació, no lo sabíamos ni definir ni nosotros mismos. Es decir, cuando nació multimedia, la música, ¿qué es eso? No sabíamos dónde está eso. Entonces queda mucho por hacer y probablemente cuando se empiecen a hacer cosas ya se hayan avanzado otras que estén a su misma altura. Si es que esto no para. Al final lo que tiene muchísimo valor es la inteligencia artificial vinculada a blockchain. Claro, es que la inteligencia artificial en esa curva que poníamos antes, en menos de 15-20 años va a haber un ordenador que pueda interpretar datos, que bueno, eso ya lo hay, pero ejecutar acciones de nuestro día a día mejor que nosotros. Lo que sí quería, de todos los casos, mira, hoy me han llegado nuevos casos, pero todos centrados en el prototipo, pero sí son ya cosas que lo que hacen es garantizar, por ejemplo, imaginaos que vosotros llamáis una aseguradora y la aseguradora dice que tú no la has llamado nunca. Si tú tienes una aplicación en la que se graba el blockchain y también tú puedes asegurar que la has llamado para que él no diga que tú has llamado o que no has llamado, esas pequeñas innovaciones es lo que hace y hay muchas por hacer así. Entonces lo bueno que tiene ahora, yo creo que cualquiera que hace una innovación en todo este campo se convierte en pionero. Yo creo que también nosotros como Lab, yo creo que la energía que yo le he puesto a todo esto este año era porque teníamos el proyecto Blockchain Number One en todo esto y en el campo pionero y era una buena manera de explicar todo lo que va a ser productos y rapidez, etc. Pero vamos, que el que no quiera hacer blockchain hay infinitas cosas que validar y que hacer y en el caso de la mujer de la cocina se puede hacer en todos los sectores, en absolutamente todos. En algunas transacciones económicas que podrían ser no del todo seguras, o sea, no del todo seguro que se haya producido un derecho, ¿no? Imagínate con tu proyecto de mucha comida. Yo recuerdo que, aunque eso me parece que lo has eliminado ya, pero podría no haberlo hecho. El tema de si alguien descuelga el teléfono que tú has implantado en la web, el sistema de reservas que tú has implantado, pero tú no tienes constancia fehaciente de que la reserva se haya producido. ¿De qué De que la reserva se haya producido, porque un tipo puede llamar por teléfono y finalmente decidir que no hace la reserva. Entonces, lo pongo como ejemplo, a lo mejor no tiene mucho sentido, pero el blockchain podría ayudar a dirimir un problema de derechos en ese caso. O sea, a establecer una regla que no... Porque la regla que tú tenías podría ser discutible. De hecho, lo hemos quitado por eso. Claro. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Pero sin embargo, a lo mejor habría una manera de que no lo fuese. ¿Podría ser o no? Bueno, pero ahí igual no merece tanto la pena. Igual no merece da igual que merece la pena, no. Digo si sería posible. Se podría, por ejemplo. Con eso que ha llamado. Justo hablé ayer, que sería un buen caso para garantizarlo, por ejemplo. Creación de oráculos, es decir, es lo que necesitarías es alguien, o sea, un ente que no fuera un descelebrado, o sea, que fuera una máquina y que siempre dijera la verdad, que se llaman oráculos, que
Eso Adrián nos da un par de vueltas a todos aquí. Y lo hablaba el otro día con él, y el problema que tienen los oráculos es que aún están muy verdes, muy verdes, que pueden fallar pues como cualquier humano, en definitiva. Lo más avanzado que he visto en cuanto a oráculos es Witnet, y está en testnet, un proyecto que se llama Witnet. Eso es lo mejor que he visto en cuanto a oráculos descentralizados. Pero una cosa ¿Qué tipo también... de información certifica? No me he enterado. Los Bueno, oráculos. dices que... dice Cualquier cosa que se considere cierta, mediante un oráculo puedes averiguar si es cierto o no es cierto. ¿Cómo lo haces? Sí, Preguntando a la mayor posibilidad de respuestas posibles, de fuentes distintas. Eso es. Escuchando blockchain. Sí. ¿Y el oráculo quién diría que es el presidente de Venezuela hoy? ¿Quién es ese? Esta sería la buena, Las preguntas tienen que ser objetivas, ¿no? No puede haber subjetividad ahí. Claro, pero ¿qué se considera objetivo? Sí, no. Es complicado, ¿no? Bueno, Me he preguntado. tenemos ahora aquí para tomar algo si queréis, así que muchas gracias por venir a este taller y estamos encantados de que nos preguntes lo que... Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.